Bienvenidos al mundo del autodidacta. En este vídeo me apetece hablar sobre una película que me fascina, como es La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. Una de las cosas que más llamaron mi atención cuando la vi fue cómo Stanley Kubrick decidió representar estéticamente en este filme a ambos lados de la acción, mientras que los drugos están representados con una estética muy atractiva en términos poéticos, una estética monstruosa pero ciertamente atractiva. Las víctimas de los drugos, así como padres y representantes de la autoridad del Estado, están presentados en la pantalla con un aspecto ridículo. La madre de Alex con esas pelucas de colores azules, amarillas, también unos trajes con vestidos chillones. El padre de Alex con un carácter absolutamente pusilánime que contrasta tanto, ¿no?, con el carácter fuerte de su hijo, que es el que ostenta un comportamiento reprobable, moralmente reprobable. Las víctimas, ¿no?, también sobre los que sobrevuela una atmósfera humorística, ¿no? El escritor en silla de ruedas emparejado con una mujer absolutamente despampanante, la otra artista que es una escultora y artista en general de motivos sexuales, fálicos. Digo que me parece muy interesante esta decisión de cómo se representan ambos lados, porque al fin y al cabo no se está reforzando en absoluto por parte de Stanley Kubrick eh, un juicio moral que en principio parecería obvio, que es que los drugos ostentan un carácter reprobable, ¿no? Porque siendo ellos los que cometen toda clase de actos salvajes, al mismo tiempo son los que en términos poéticos resultan más visualmente potentes, ¿no?, más atractivos. Mientras que los otros, siendo víctimas y en principio siendo aquellos que tendrían que mover a compasión al espectador, son, son en términos estéticos ridículos. A estas dos dimensiones, pues yo les he llamado la dimensión de lo monstruoso y la dimensión de lo ridículo, porque después comprobé como toda la película consiste en una especie de intercambio, ¿no?, de intercambio de sentidos, de cómo lo monstruoso se vuelve ridículo, lo ridículo pues, se vuelve monstruoso, y de cómo toda la película se queda en un nivel puramente estético. Y es lo que voy a explicar a continuación, ¿no? Cuando Alex es encarcelado y entra dentro de todo ese proceso de reinserción en la cárcel y después se le aplica esa terapia conductual, ¿no?, mediante condicionamiento, ese lado que en principio se había representado en la película de manera estéticamente ridícula pasa a ejercer un papel monstruoso. ¿Por qué? Porque empieza a ejercer una violencia sobre Alex, pero es una violencia que en ningún momento de la película posee discursividad, posee aclaración racional. Es decir, sabemos que hay un orden social, que estos chicos han transgredido, pero tampoco existe algo que permitiría mucho reforzar las posiciones morales de ambos lados, que es que existiera una razón, un discurso, una explicación al respecto de ese orden social para qué, que permitiese aligerar la carga de la violencia que después el Estado ejerce contra las personas, lo cual es en realidad en lo que consiste la violencia del Estado, en una violencia legitimada en base a una serie de fines de orden social, etcétera, pero que en la película no aparecen en absoluto, ¿no? Y que probablemente lo cual tenga que ver con una visión muy crítica del Estado, de una visión muy crítica del Estado en un determinado estadio de decrepitud en el que probablemente se encuentre, ¿no?, en el que sus razones se han olvidado y solo queda pues una maquinaria de poder que permite que pues determinados grupos de individuos se mantengan en él, pero ya habiendo olvidado todas aquellas razones morales que legitimaban esa posición superior de la administración sobre los individuos. Bien, entonces Stanley Kubrick consigue efectivamente, a partir de esta falta de discursividad, que el Estado se manifieste en el ejercicio de su violencia como algo monstruoso, digo, por no existir esta discursividad. Esta falta de discursividad a lo largo de la película, que sí que podemos encontrar, por ejemplo, en una película en la que se trata un motivo revolucionario, en la que también hay violencia, pero existe una gran discursividad acerca de las razones, o incluso en una película de venganza en la cual uno de los personajes trata de resarcirse de un daño previamente causado,
también en base pues, a una discursividad más o menos emocional, pero aquí esa discursividad falta por completo, de modo que todo lo que en lo que consiste esta película es en construir un estado de cosas netamente violento, carente de ninguna clase de explicación al respecto de la acción, tanto de la acción como de la reacción. Y por eso es tan poderosa estéticamente, porque se pretende que todo, es decir, ocultando cualquier clase de aclaración, todo tiene que realizarse a través de esas imágenes. Pero claro, las imágenes tampoco nunca pueden dar la clave por sí mismas, porque si no existe discursividad en la película, el espectador tampoco puede ser capaz de tenerla. No se la está dando, no se la está ofreciendo, de modo que el espectador no puede desentrañar el sentido racional de la película y por lo tanto al espectador se le deja huérfano de juicio a través de imágenes, pero de imágenes ambiguas. Bien, esta ambigüedad se realiza del lado del Estado, en que se convierte de ridículo en monstruoso, y por parte de Alex también en el intercambio de que pasa de ser monstruoso a ser ridículo. Se le desarticula psicológicamente y es agredido tanto por sus viejos compañeros, que ahora son policías, como por sus antiguas víctimas, que saben que ha salido de la cárcel y montan un complot, montan así una especie de conjura para provocarle una especie de suicidio asistido, poniéndole la novena de Beethoven, que en el condicionamiento, pues gracias al condicionamiento que le provocó ese método de reforma, le produce una angustia horrible que le conduce a tirarse por una ventana. Esto también es muy significativo, ¿no? Que el Alex reformado es una persona que siente angustia al escuchar a Beethoven, que es prácticamente en términos artísticos un paladín de la humanidad. O sea, ¿qué mensajes está lanzando Kubrick? ¿No? Sin explicación, sin discursividad, siempre dejándolo todo en ese estadio de ambigüedad, en ese estado de ambigüedad. Bien, la película, ¿cómo termina? Termina sellando este silencio, ¿no? Este pacto de silencio. ¿Cómo se hace? Pues al final Alex, después de tirarse por la ventana, no se mata, sino que, bueno, aparece en un hospital, en un proceso de recuperación, y viene un político, un ministro, a visitarle. Entonces, bueno, aquí existe, claro, aquí existe un daño, dos daños. Existe el daño que le causó el político a Alex a través de este condicionamiento, que lo ha desarticulado completamente psicológicamente, y también existe el daño que Alex ha provocado. Es los únicos elementos de juicio que tiene el espectador para poder elaborar una interpretación del sentido de la película, solo el daño que se ha provocado. Pues bien, la película se cierra precisamente con un acuerdo entre el político y Alex de que tanto ni uno ni otro den ninguna explicación al respecto del daño causado. Que Alex no cuente nada a la prensa al respecto de esos métodos tan psicológicamente abusivos por parte del Estado, es decir, de la faceta monstruosa del Estado, y que el Estado no persiga más con su aparato monstruoso a Alex por sus actos cometidos. Que todo se olvide, que Alex se incorpore con un buen trabajo, que se lo va a dar este político, con una remuneración, etcétera, y que, digamos, el estado de cosas inicial, ese estado de cosas netamente violento, se refuerce con precisamente el silencio al respecto de todo el daño provocado y que la ignorancia al respecto tanto de las razones de la violencia de Alex no se den ni se tengan que dar jamás, ni tampoco al respecto de las razones que sostienen ese presupuesto de orden social. Es decir, que no se aclare en ningún caso ese orden social para qué, sino que simplemente las cosas sigan existiendo en esos términos tan crudamente violentos. Y nada, hasta aquí mi interpretación de este maravilloso filme y muchas gracias por escucharme. Hasta luego.